Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. En nuestra anterior cápsula teníamos como imagen esa preciosa iglesia colonial de Zumpango. El pueblo de Zumpango es un pueblo histórico, hermoso. Vamos a dejar de ir a Estados Unidos, ¿qué les parece? No hay que ir ahora en vacaciones de Semana Santa a los países del extranjero, a Estados Unidos. Mejor vamos a visitar los pueblos originarios de México, nuestros pueblos indígenas, como Zumpango en el Estado de México. Tenemos esta imagen también del Palacio Municipal de Zumpango, con esta imagen también, con esta leyenda que dice: prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Emiliano Zapata. Esta mampara está colocada de manera permanente en la explanada principal de Zumpango en el Estado de México, y de fondo está el Palacio Municipal de Zumpango. Visitemos los pueblos originarios del Estado de México, dejemos ahí nuestro dinerito en lugar de dejarlo con los gringos para que construyan el muro en nuestra contra. Pues damos continuidad a nuestra temática sobre la lucha antirreeleccionista, aunque también la lucha reeleccionista, como la de Francisco Bulnes, que ya vimos. Ahora hablaremos de la sucesión presidencial de Francisco y Madero. Asegura Charles C. Kuberland que un libro que, a pesar de su mediocridad literaria y filosófica, tuvo una enorme influencia política y social en México, fue La sucesión presidencial, escrito por Francisco y Madero. El coahuilense esperaba que su obra fuera publicada el 1 de enero de 1909. La trascendencia de ese texto estriba en su temática central, que era la no reelección de Porfirio Díaz y el establecimiento del sufragio efectivo, y la imposibilidad para quienes ya habían ocupado la presidencia de la República para que pudieran reelegirse. Madero tuvo la audacia de enviar un ejemplar de La sucesión presidencial a Porfirio Díaz. Pronto se agotó la primera edición de 3,000 ejemplares, por lo que hubo necesidad de nuevos tirajes. El nombre del autor empezó a ser conocido en todo el país. El futuro presidente planteó en su obra la necesidad de crear un partido de oposición, contando al arranque de su proyecto con enormes dificultades y con el desistimiento de apoyar el plan por parte de las personas en las que Madero confió que lo harían, como Fernando Iglesias Calderón, Manuel Vázquez Tagle y otros. Sin embargo, en conjunto con Toribio Esquivel Obregón y Patricio Leiva, insistió afanosamente en la creación de un instituto político nuevo, como fue el caso del Centro Antirreeleccionista, proyecto que sufrió represión por parte del gobierno, como fue el caso del gobernador de Chihuahua, Enrique C. Krill, quien cerrara la redacción del periódico Correo de Chihuahua, encarcelando además a su director. Igualmente vamos a leer una pequeña semblanza biográfica de Enrique C. Krill, basándonos en el libro de biografías de Luis González y González. Enrique C. Krill, 1854-1930, político, empresario y banquero chihuahuense. Llegó a ser regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, diputado local y federal, gobernador interino y constitucional también de su estado antes de 1910. Siendo gobernador se interesó
en la reforma de varios códigos estatales y fomentó la educación y los estudios históricos. Publicó Los Bancos de México y Agricultura y Agrarismo. Durante el último año del gobierno de Díaz, fue secretario de Relaciones Exteriores por unos meses. Llegó a presidir la Asociación de Banqueros de la República, varias instituciones bancarias y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pues continuamos con nuestro texto. A pesar de todo, Madero logró atraer a su propósito a diversas personalidades, mismas que se reunieron el 19 de mayo de 1909, lanzando a la contienda política al Club Central Antirreeleccionista, con un directorio provisional constituido por Emilio Vázquez Gómez como presidente y Francisco I. Madero y Filomeno Mata como secretarios. Este partido estuvo integrado en un principio por alrededor de 45 militantes, entre ellos Luis Cabrera, Alfredo Robles Domínguez, Paulino Martínez, José Vasconcelos y Francisco de P. Sentíes. El día 22 de mayo, el club dio a conocer su programa, que básicamente estaba de acuerdo con los principios enunciados en el libro de Madero, sobre todo con la necesidad de aplicar en México la propuesta de sufragio efectivo, no reelección. Se promovieron reuniones políticas en todo el país con el objetivo de crear un partido antirreeleccionista nacional. Después de aprobar su programa, la organización adoptó como su nombre oficial Centro Antirreeleccionista de México, quedando electo como presidente Emilio Vázquez Gómez, vicepresidentes Madero y Toribio Esquivel Obregón, secretarios Filomeno Mata, José Vasconcelos, Félix F. Pallavicini y Paulino Martínez. El 18 de junio, Madero y Pallavicini iniciaron una gira política. El proyecto tuvo gran aceptación entre los obreros, como fue el caso de la Ciudad de México, del Club Antirreeleccionista Benito Juárez, que pronto contó con una buena cantidad de miembros y desarrolló mucha actividad. Actos similares ocurrieron en Jalisco, Nuevo León y Puebla. Desde luego, los reeleccionistas continuaron actuando con mucha energía, destacándose la propia participación de Díaz, Enrique Krill, Ramón Corral y Bernardo Reyes, aún con sus fuertes divisiones internas e intereses, y también se generó una corriente de opinión que concluía que el antirreeleccionismo era intrínsecamente antidemocrático, porque impedía a los votantes elegir con libertad. Tal lucha de intereses se presentaba particularmente en los grupos de Díaz y Bernardo Reyes, entre quienes existía un pacto tácito para no llegar a la confrontación. Pero en el bando antirreeleccionista también se presentaron fuertes discrepancias, en las que estuvieron involucrados el propio Madero, Vasconcelos y los Vázquez Gómez, entre otros. Los antirreeleccionistas y Madero poseían un interés particular por las elecciones locales de Coahuila y apoyaron la candidatura de Venustiano Carranza, aunque, opina Cumberland, Madero sospechaba de la sinceridad de Carranza, creyéndole un satélite de Bernardo Reyes. Aún así, lo apoyó. También, basándonos en el libro de biografías de Luis González y González, leeremos una pequeña semblanza biográfica de ese hombre tan conocido en la historia de México, Bernardo Reyes,
padre de Alfonso Reyes, ese gran intelectual mexicano. Bernardo Reyes, 1850-1913, militar y político. Nació en Guadalajara. Desde los 15 años se inició en la carrera de las armas, participando poco después en la guerra en contra de los franceses. Fue comandante militar de San Luis Potosí y gobernador de Nuevo León en 2 ocasiones. En 1901 fue nombrado secretario de Guerra y Marina. Modernizó el ejército mexicano y volvió como gobernador de Nuevo León de 1903 a 1909. Durante su mandato impulsó la industria. Se llegó a creer que Díaz lo nombraría su sucesor en la presidencia de la República, sin que esto ocurriera. Luego del triunfo de la revolución, intentó llevar a cabo una revuelta. Aprendido en Linares, fue liberado por Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. Murió tratando de tomar el Palacio Nacional para derrocar a Madero. Aún así, Madero, aún a pesar de la desconfianza que le tenía a Venustiano Carranza, aún así decidió respaldarlo como candidato a gobernador de Coahuila en contra de Miguel Cárdenas, nuevamente candidato oficial del porfirismo. Madero escribía constantemente para los periódicos El Demócrata y El Renacimiento, ambos de Coahuila, y para el semanario El Antireeleccionista de la Ciudad de México, que a la postre se convirtió en el órgano oficial de ese partido. También subvencionaba la Hoja Suelta de Torreón. Madero llevó a cabo una asamblea en Torreón a la que asistieron cerca de 1,000 personas. Esperaba tener ramificaciones de su partido hasta en el último villorrio de ese estado. Además, los antireeleccionistas actuaban con sumo interés en las elecciones de Puebla, Morelos, Yucatán y Sinaloa. Pues esta era la situación que se vivía en México previamente a la Revolución Mexicana. Desde luego, quienes impulsaron la Revolución Mexicana con otro estilo, con otro contenido, fueron los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo. Pero quien pudo llevar a cabo la revolución fue Francisco I. Madero, con un contenido más pequeño burgués, más procapitalista, más de hacendados. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.